Reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Quiero, en este tercer domingo de Pascua, orar por la salud de Rocío Libreros, de Alba Liliana Silva de Roa, por su pronta recuperación. Oramos también por los padres de Gloria Nancy, el señor Pedro Mera y la señora Ludivia González, que mañana 27 de abril cumplirán 46 años de matrimonio. El Señor los siga bendiciendo en este camino de fe en la vida matrimonial. Y también oramos por el eterno descanso de la señora Margarita Peláez de Castilla, madre de nuestro compañero Carlos Jaime Castilla. Los invito también a poner en la mano del Señor todas las intenciones que hay en sus corazones, a todas las personas que ustedes quieran encomendar, también por los difuntos y también por nuestro país, el mundo entero, en esta contingencia que estamos viviendo. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, los invito a reconocer con humildad nuestros pecados y a invocar con mucha esperanza la misericordia de Dios. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad. Los invito a elevar nuestras voces en alabanza a Jesucristo, sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito a estar atentos a la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, entérense bien y escuchen atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como ustedes mismos lo saben, a este entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, ustedes lo mataron, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice refiriéndose a él: veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado el sendero de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que pueden llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, compórtense con temor durante el tiempo de su peregrinación, pues ya saben que fueron liberados de su conducta inútil, heredada de sus padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha.
Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por ustedes, que por medio de Él creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón.
Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, ya vamos al tercer domingo de Pascua. Y hoy las lecturas nos hablan de este acontecimiento. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles hemos escuchado el discurso de Pedro precisamente el día de Pentecostés. Y este discurso es el producto del primer anuncio que nosotros llamamos querigma. Ese querigma ellos lo proclamaban ante los judíos, el anuncio de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Ese anuncio consistía en proponer la muerte en la cruz y resurrección de Jesús de Nazaret. Pero un anuncio como el acontecimiento más importante de toda la historia de salvación. El querigma, el acontecimiento más importante para la humanidad. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y lo mismo en la segunda lectura de la carta, la primera de Pedro, insiste poderosamente en el querigma y propone que no es el oro ni el poder lo que cambiará la historia, como hoy muchos piensan, sino el misterio de la Pascua, que es el misterio de un poder distinto, o más bien de un sin poder, donde se abre todo a la esperanza y a la vida que permanece para siempre. El Evangelio de Lucas nos narra una de las escenas de las apariciones del resucitado. Entendamos que se trata de una catequesis de la comunidad cristiana, una catequesis, una enseñanza. Y es como si fuera la descripción de una Eucaristía. Mire, nosotros en la Eucaristía tenemos unos ritos iniciales, un saludo, el acto penitencial. Posteriormente entramos a la liturgia de la palabra que se nos ha proclamado en los domingos, 2 lecturas y el Salmo y el Evangelio. Y posteriormente a esta lectura y a esta proclamación del Evangelio viene una explicación de parte del sacerdote, conocida como homilía. Y la segunda gran parte de la Eucaristía es el sacramento como tal. Entonces, nosotros también hacemos una relación con esta catequesis de la primera comunidad cristiana en este sentido. Fíjense ustedes que toda esta narración de los discípulos de Emaús en camino y del Señor que se les aparece nos hace pensar en lo que también estamos celebrando hoy en día. Estos discípulos van desconsolados, van tristes, aunque las mujeres les han anunciado que había resucitado. Para ellos no significó nada la tumba vacía, no fue relevante el hecho de la tumba vacía. Y se van desconsolados a su tierra, a Emaús, tristes, agobiados. No habían entendido. Pero si ellos asumen esta actitud, el Señor resucitado no los abandona y los acompaña.
Se hace el encontradizo, podríamos decir. Los acompaña y les pregunta, y ellos todavía no lo han reconocido, ¿no? ¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Y ellos muy tristes le dijeron, pero ¿cómo así? Tú no sabes lo que pasó allá en Jerusalén. Tú eres el único forastero que no conoce lo que pasó. Y empiezan a contarle el fracaso del maestro, de su maestro, a quien mataron en la cruz. Se sienten desilusionados, se sienten frustrados frente a lo que el maestro les había propuesto. Y por eso van de regreso a Emaús. Pero el Señor no los abandona y camina con ellos y empieza a explicarles las Escrituras. Entonces ahí vemos un proceso donde el camino es una parte muy importante. El camino para el creyente, el ir de camino, implica el ir comprendiendo estos misterios de la fe. Entonces, la experiencia de Dios no es una experiencia que brota de lo intelectual o de lo teórico, no, es una experiencia de vida. Y ellos van sintiendo que a medida que el Señor les va explicando, va ardiendo su corazón. Pero el Señor les dice una cosa que también nos la dice hoy a nosotros, muy concretamente, porque es un llamado de atención que debemos tener en cuenta. Qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y el Señor, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó que se refería a Él. Todo eso que ellos habían dicho, Moisés y los profetas, se refería a Él, a Jesucristo. O sea que las Escrituras estaban hablando de Él, que comprendieran que Él era el resucitado. Y ya cuando llegaron a la aldea, el Señor hizo un gesto de seguir de camino, pero según la costumbre oriental, pues la hospitalidad era muy importante. Lo invitaron a quedarse con ellos, y allí, en ese momento, sentado a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Allí se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Se les abrieron los ojos. Si en el primer momento no habían visto, ¿no? Mire lo que empieza a decir el Evangelio. Sus ojos no eran capaces de reconocerlo cuando el Señor toma la iniciativa y va de camino con él. Ya al final, cuando Jesús, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando, a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Vemos entonces hay un proceso de fe. Un proceso de fe que nos invita también a pensar en nosotros. ¿Quiénes son los discípulos de Emaús? Ustedes y yo, que en un primer momento decimos, pero ¿cómo es posible esto? La resurrección, ¿cómo se puede entender esta realidad? Estamos ciegos. Pero cuando entramos a escudriñar la Sagrada Escritura, cuando nos comprometemos con la oración, meditación de la palabra de Dios, el Señor mismo nos va explicando todo lo que se refiere a Él para este acontecimiento que es la resurrección, su Pascua. Y allí entonces se nos van abriendo los ojos de la fe, para comprender ese gran misterio del amor de Dios a la humanidad, que se entregó en la cruz para nuestra salvación y que resucitó al tercer día, vencedor de la muerte, del mal, del pecado. Y entonces nosotros también, al abrirse los ojos, comprendemos la realidad que ya nos acompaña, que es la vida nueva en Dios, la salvación, nuestra propia divinización. Ya entramos a formar parte de la vida divina si creemos en lo que el Señor nos ha regalado.
nos ha dado. La muerte ya no tendrá la última palabra sobre nosotros, sino la vida, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y entonces empieza a arder nuestro corazón al escuchar su palabra y al comprender este misterio de la fe que celebramos permanentemente, donde el Señor cumple su promesa: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Entonces, hemos celebrado la liturgia de la palabra y ahora vamos a celebrar la liturgia de la Eucaristía. Y allí, en ese momento tan esencial para nosotros, lo vamos a reconocer al partir el pan. Pero este reconocer a Jesús, este abrir los ojos de la fe al resucitado, también nos invita a ser parte del compromiso de los discípulos que comunican lo que han visto, lo que han oído. Ellos fueron levantándose al momento, volvieron a Jerusalén, allí junto con los 11 compañeros, a un coro decían: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Entonces, hermanos, nosotros, se nos ha explicado la Escritura, el Señor está acompañándonos en este proceso de fe. ¿Qué vamos a hacer con esa experiencia que ahora estamos viviendo? Tenemos que compartirla y tenemos también al unísono que decir: es verdad, el Señor ha resucitado, está con nosotros, está vivo en medio de nosotros. En un principio, entonces, ¿qué fue lo que le faltó a los discípulos de Emaús? Les faltó humildad, les faltó confianza, les faltó fe para descubrir lo que las Escrituras decían de Jesús. Y Jesús les ofrece de nuevo esa fe, esa confianza, esa humildad, para que experimentemos el encuentro amoroso con Él, nuestro Maestro. Me acordaba, ya para terminar, cómo San Francisco en el siglo XIII, también respecto a la Eucaristía, en una de sus admoniciones, el cuerpo y la sangre del Señor, admonición 1, le decía a sus frailes y hoy a nosotros: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo seréis duros de corazón? Duros de corazón, porque no reconocéis la verdad y creéis en el Hijo de Dios. ¿Por qué no reconocéis la verdad y creéis en el Hijo de Dios? Ved que diariamente se humilla, como cuando desde el trono real vino al útero de la Virgen. Diariamente viene a nosotros Él mismo, apareciendo humilde. Diariamente desciende del seno del Padre, sobre el altar, en las manos del sacerdote. Y como se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, así también ahora se nos muestra a nosotros en el pan sagrado. Qué bella esta exhortación de San Francisco, para que nosotros comprendamos lo que va a suceder ahora sobre el altar. El mismo Cristo resucitado se hará presente para compartirnos su vida divina. ¿Cuántos de ustedes extrañan la comunión? ¿Verdad que sí? Mucho, porque les hace falta, porque han comprendido ese misterio del amor de Dios, esa participación de su vida divina en el sacramento. No pudiendo celebrarla sacramentalmente, lo hacen a través de este medio, con una comunión espiritual. Y en ese momento ustedes sientan esa presencia de Dios en sus vidas, que los acompaña, que sigue de camino con nosotros en estos tiempos tan difíciles. Él no nos abandona. No perdamos pues la fe, no perdamos la confianza, porque con Él nosotros también somos vencedores. Ánimo, queridos hermanos y hermanas de la comunidad bonaventuriana, familiares, amigos, ánimo, que con la ayuda de Dios todo saldrá bien. Tenemos que renovarnos, ciertamente. Muchos dicen, todo va a cambiar, algunas cosas van a cambiar, la tecnología nos está haciendo cambiar, el uso de los medios de comunicación, en fin. Pero realmente, si no cambiamos
en un sentido profundo en nuestra vida, en nuestra manera de ver la vida y relacionarnos con Dios y con los hermanos, cuando pase todo esto seguiremos iguales. Porque el cambio no viene por un virus, el cambio viene de aceptar la vida nueva en Cristo resucitado. Que así sea. Que así sea. Ahora los invito a que proclamemos con mucha fe nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. La vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los hombres que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda de tu Iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís, San Buenaventura, San Antonio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío de Jesús Monsalve, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a la señora Margarita, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que hemos recibido el día de nuestro bautismo. Ese mismo Espíritu que nos hace clamar como Cristo nos enseñó: Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, en el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Mi Dios y mi todo, Señor eres tú. Mi Dios y mi todo, para ser feliz me basta la vida que me has regalado tú. Ese amor tan grande, oh, que has puesto en mi corazón. Señor, eres tú la razón de nuestra vida. Señor, eres tú la razón de nuestro ser, en nuestro camino. Eres tú la paz y el bien en nuestro camino. Oh, eres todo tú, Señor. Señor, eres tú la razón de nuestra vida. Señor, eres tú la razón de nuestro ser, en nuestro camino. Eres tú la paz y el bien en nuestro camino. Oh, eres todo tú, Señor. Oremos.
Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. El Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Que el Señor los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.